Hubo un tiempo en el que una sola palabra podía sellar tu destino. Una denuncia anónima, un susurro en la penumbra de una iglesia, un gesto malinterpretado, y de pronto eras llevado a una sala sin ventanas, interrogado por hombres vestidos de negro con cruces al pecho y poder absoluto sobre tu vida. No era un cuento de terror, era España en el siglo XV, y acababa de nacer una de las instituciones más temidas de la historia, la Santa Inquisición. Pero, ¿cómo es posible que un reino cristiano, recién unificado, decidiera crear un tribunal que espiaba, juzgaba y castigaba a sus propios ciudadanos? ¿Qué miedos, ambiciones o ideologías llevaron a los reyes católicos a instaurar este sistema? ¿Y qué papel jugaron la fe, el poder y el control social en su expansión? Para entender la creación de la Inquisición española hay que retroceder a un momento de transición, de incertidumbre y de paranoia. A finales del siglo XV, la península ibérica estaba saliendo de una guerra de siglos. Durante más de 700 años, cristianos y musulmanes habían luchado por el control de la región en lo que hoy conocemos como la Reconquista. En 1478, cuando Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casan y unen sus coronas, el mapa político de España comienza a cambiar drásticamente. La presencia musulmana está siendo reducida y la presión para crear una identidad cristiana unificada se intensifica. Pero hay una complicación: los conversos. Miles de judíos españoles se habían convertido al cristianismo durante los siglos anteriores, algunos voluntariamente, otros por presión o miedo a la violencia. Se les llamaba conversos. Muchos prosperaron, se convirtieron en banqueros, médicos, funcionarios, intelectuales. Algunos incluso alcanzaron altos cargos en la iglesia, pero también se convirtieron en blanco de creciente sospecha. Los viejos cristianos, aquellos que no tenían ascendencia judía, comenzaron a murmurar. Decían que los conversos solo fingían su fe, que seguían celebrando el Sabbat en secreto, que leían la Torá escondidos bajo los manteles, que bebían vino sin consagrar y, lo peor de todo, que estaban contaminando la pureza del cristianismo español desde dentro. Estas acusaciones no eran nuevas, pero en 1478, bajo la presión de los sectores más conservadores del clero y la nobleza, los reyes católicos tomaron una decisión drástica. Solicitaron al Papa Sixto IV el permiso para crear una Inquisición propia que actuara bajo el control directo de la monarquía española. Hasta entonces, la Inquisición existía en Europa desde hacía siglos, pero estaba bajo la autoridad del Papa. España quería algo distinto: una Inquisición nacional, gestionada por el poder secular, que pudiera actuar con rapidez, sin interferencias extranjeras. El Papa concedió la solicitud, a regañadientes, y así, en noviembre de 1478, nació la Inquisición española. Pero no fue hasta 4 años después, en 1481, que la maquinaria comenzó a rodar realmente, y con una violencia inesperada. La primera sede de la Inquisición fue Sevilla. Allí, en menos de un año, más de 300 personas fueron quemadas en la hoguera. Imagina la escena: una plaza pública abarrotada de vecinos, una tarima de madera, el sonido de los tambores, las llamas subiendo y el mensaje claro: esto es lo que pasa cuando desafías la fe oficial. No todos los acusados eran herejes reales. Muchos eran denunciados por vecinos por envidia, rencillas personales o sospechas vagas. Otros eran torturados hasta confesar cualquier cosa. Una confesión era más valiosa que la verdad, y el perdón solo llegaba tras el castigo. El proceso era meticuloso. Primero, un periodo de gracia. Se anunciaba que el tribunal había llegado a una ciudad y se daba un plazo para que los sospechosos se entregaran voluntariamente. Después venía la fase de denuncias, muchas veces anónimas. Los inquisidores interrogaban, registraban casas, confiscaban bienes. Y finalmente, el auto de fe, una ceremonia pública donde se leía la sentencia y se ejecutaban los castigos. Los autos de fe eran espectáculos. Se celebraban en plazas o iglesias con asistencia masiva. Incluso los reyes asistían. Eran parte juicio, parte teatro, parte advertencia colectiva. Pero aquí viene la ironía: la Inquisición no se centró principalmente en judíos practicantes. Su blanco principal fueron los conversos, es decir, personas que ya eran cristianas pero de pasado judío. No se perseguía tanto lo que hacías, sino quién eras, o mejor dicho, quién habían sido tus abuelos. Detrás del discurso religioso se escondían tensiones sociales, envidias económicas y una lucha por controlar la identidad española.
La limpieza de sangre comenzó a convertirse en un requisito no oficial y luego oficial para ocupar ciertos cargos. Se empezó a exigir prueba de que no tenías mancha judía o musulmana en tu linaje. No era solo una cuestión de fe, era una cuestión de raza, aunque el término no fuera usado entonces como lo usamos hoy. Y aquí entra uno de los personajes más oscuros de esta historia, Tomás de Torquemada, confesor personal de Isabel la Católica, dominico fanático y primer inquisidor general de Castilla y Aragón. Bajo su dirección, la Inquisición se expandió como un fuego incontrolable. Torquemada creía en una España unificada bajo una sola religión, el catolicismo, y para lograrla estaba dispuesto a usar cualquier medio. Durante su mandato se estima que más de 2000 personas fueron ejecutadas, pero el número de vidas arruinadas, familias destruidas y comunidades enteras desplazadas fue mucho mayor. Y aún no hemos llegado al punto de no retorno, la expulsión de los judíos. En 1492, el mismo año en que Cristóbal Colón partía hacia el Nuevo Mundo, los reyes católicos firmaron el Edicto de Granada. En él se ordenaba la expulsión de todos los judíos que se negaran a convertirse al cristianismo. Tenían 4 meses para vender sus bienes, abandonar sus hogares y marcharse de un reino que había sido su casa durante siglos. Se calcula que entre 40.000 y 100.000 personas abandonaron España, perdiendo sus propiedades, su lengua y su patria. Irónicamente, la Inquisición había sido creada para vigilar a los conversos, pero su existencia terminó por empujar a muchos judíos a convertirse o a huir. La Inquisición no se detuvo ahí. En los siglos siguientes también persiguió a musulmanes conversos, los moriscos, a protestantes, a brujas, a iluminados, a místicos, incluso a clérigos sospechosos de ideas heréticas. También censuró libros, controló la educación y sembró una cultura de autocensura que marcaría la historia de España durante siglos. Y aunque la leyenda negra ha exagerado algunos aspectos, como la frecuencia de la tortura o el número de muertos, la realidad no necesita adornos para ser aterradora. Porque la Inquisición no solo fue un tribunal, fue un mecanismo de poder, una herramienta política, un espejo de los miedos de su tiempo. Y como tal, nos habla no solo de lo que pasó, sino de lo que puede volver a pasar. Hoy, la palabra Inquisición evoca imágenes de fanatismo, intolerancia y represión, pero también nos obliga a preguntarnos cuántas veces en la historia se ha usado la fe para justificar el control, cuántas veces se ha perseguido a las minorías por temor a lo diferente. La historia de la Inquisición española no es solo española, es humana, es una advertencia, y quizás una oportunidad para reconocer los ecos del pasado en nuestro presente, porque la verdadera herejía es olvidar